continuación, yo tengo el gusto de presentar a nuestro siguiente profesor. Él es médico del Centro Médico ABC y se formó como médico cirujano en la Universidad de La Salle. Realizó la especialidad de endoscopía y la especialidad en gastroenterología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos va a presentar el tema eficacia de los probióticos como coadyuvantes en el síndrome de intestino irritable, evidencia clínica, Bifidobacterium infantis 35.624. Vamos a recibir, por favor, con un fuerte aplauso al doctor Oscar Tatsuya Teramoto Matsubara. Doctor Teramoto, adelante, por favor. Pues buenos días a todos. La verdad es que es un placer poder estar con ustedes, platicar un poquito sobre algunas cuestiones que probablemente sean muy familiares para ustedes, ¿no? ¿Me pasan la primera? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Uno, porque es muy frecuente estar hablando de síndrome de intestino irritable. Número dos, en teoría, tenía que haber un ponente antes que yo que iba a hablar más sobre esta parte del intestino irritable y de cómo se trata el paciente. ¿Sí me pueden pasar la primera? No. Ok, bien. ¿Por qué es importante? Número uno, porque probablemente de aquí, que ustedes estamos, probablemente 100, probablemente 15 de ustedes tengan síndrome de intestino irritable, ¿no? ¿Qué es esto? Dolor abdominal con cambios en el hábito intestinal que han durado más de 6 meses y que es intermitente y que sufre todo mundo y que les hace la vida miserable. Exacto. Dos, que no hay un tratamiento al 100% y no tenemos un marcador para hacer el diagnóstico como tal. Sabemos hoy día que hay muchas cuestiones fisiológicas que son muy interesantes, pero que al final de cuentas ustedes le pueden platicar la fisiología al paciente y el paciente simple y sencillamente les va a decir, ¿y eso a mí qué me importa? ¿No? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo está la microbiota de ustedes? ¿Desayunaron? ¿Desayunaron bien? ¿Y cenaron bien? Me parece que esa respuesta no fue tan clara. La microbiota la hacemos todos los días y todos los días hay un cambio en esto porque si tomamos en cuenta uno que probablemente muchos de nosotros somos de la Ciudad de México, muchos no somos de la Ciudad de México. ¿Cuántos no son de la Ciudad de México? Exacto. La dieta cambia. Y cuando la dieta cambia, cambia la microbiota. Y esa es la parte que hace interesante el síndrome de intestino irritable. Esta parte en donde está el intestino y está pues toda esa parte horrible, cuando hacen una colonoscopía y no está bien limpio, ya verán que no está tan agradable hacer una colonoscopía. ¿Quiénes de ustedes ya se hicieron su colonoscopía? Exacto. Y todo lo que salió durante la preparación es... Pero para hacer las cuestiones un poquito más sencillas, la microbiota no es nada más bacterias. Hoy vamos a hablar de bacterias, pero la microbiota, como pueden ustedes ver, no son nada más bacterias. Hay virus, hay hongos, hay filas, hay parásitos. Y todo eso hace una comunidad, un ecosistema totalmente interesante porque, como pueden ustedes ver, la luz del intestino tiene más espacio que el moco y la mucosa. Y vean ustedes cómo esta parte está completamente limpia y libre de nuestra microbiota. Y aún así, nosotros tenemos que estar platicando sobre esta microbiota y los cambios que va a haber. Hoy vamos a hablar sobre intestino irritable, pero
con esto podemos hablar de muchas otras enfermedades y que cada día se hace mucho más común hacer esto. El síndrome de intestino irritable está conformado por dos cuestiones. Una luminal, o sea, el colon y el intestino delgado, y otra es cómo se hace esto consciente. Porque una cosa, acordándonos de la definición, es hay dolor y el dolor es consciente. ¿Cómo hacemos consciente este dolor? Pues a través del sistema nervioso central. ¿Cómo llega cualquier señal hacia el sistema nervioso central? Esa es una de las cuestiones más interesantes de los últimos años y en donde se ha descrito como el eje cerebro-intestino, ¿no? Entonces, pues así lo hacemos consciente y así hacemos. Digo, ¿cuántos de ustedes antes de un examen o antes de tener que dar una plática aquí arriba les da diarrea? ¿O cuántos de ustedes salen de viaje y se estreñen? Y dirán, ¿sabes qué? Eso es fisiológico. Sí y no. Es un cambio que hay. Es un cambio que viene desde arriba. El mensaje viene de arriba hacia abajo y por eso el hecho de, si yo le dijera a usted que se parara acá a dar una plática del eje cerebro-intestino, a lo mejor le da diarrea, ¿no? ¿O cuántos no les daría diarrea? Pero ese es un mensaje que viene de arriba hacia abajo. ¿Cómo se regula? Ese es el eje cerebro-intestino. Y el segundo es, ok, van a tener que ir con su suegra y les va a dar diarrea también. Y entonces ahí es cuando también viene la segunda parte. El mensaje viene de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces, sabiendo que esto puede ser interesante y que hablar de la microbiota en donde el papel que tiene sobre el eje cerebro-intestino puede ser, pues, algo relevante, pues vamos a hablar sobre disbiosis. Vamos a hablar algo sobre qué es lo que está pasando en esta luz intestinal en donde toda la microbiota, ninguno de los microbios va a pasar al moco y después al torrente sanguíneo. Mas, sin embargo, hay algo que hace que cambie todo. Estos cambios de la microbiota. Y esto hace que sea parte importante platicar sobre qué es lo que está sucediendo en el eje cerebro-intestino. Y en base a eso, tratar de cambiar un poquito la terapia que nosotros tenemos hoy día. ¿Por qué Bifidobacterium infantis 35624? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Vean ustedes, cuando nosotros tenemos el eje cerebro-intestino, nosotros tenemos, pues al final de cuentas, a nivel intestinal, una serie de cambios y una serie de funciones. ¿Qué función tiene el intestino? Moverse, ¿no? Ya dijeron en el comercial del Seguro Social, muévanse. ¿No? Bueno, el intestino se mueve. 2, tiene que haber secreción, tiene que haber una manera en que yo regule qué es lo que voy a secretar. El intestino secreta entre secreción gástrica, biliar, intestinal, cerca de 10 litros al día. 10 litros. ¿Eso qué implica? Bueno, pues muchas cosas. Que también yo tengo que absorber y reabsorber junto con los nutrientes. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando este equilibrio se pierde? Uno, pues es lo que va a condicionar nuestro dolor y es parte de lo que nosotros tenemos que estudiar hoy día de qué es lo que pasa. Hoy en la mañana se despertaron y dijeron, tengo hambre. Hoy ya son las 12 y ya tienen que comer algo porque dicen, tengo hambre. Esta parte de cuándo tengo que comer y por qué tengo que comer es también una de las partes importantes, pues obviamente, de nuestra fisiología y de las funciones del tubo digestivo. Y alguien dirá, es que el corazón debe ser el órgano más importante. No, es el aparato digestivo. Tápense atrás o tápense arriba. Y se mueren. O se obstruyen o no pasa. Pero
además de todo eso, ustedes ya habrán escuchado ese término de cómo me alimento y cómo está mi humor. ¿Por qué comemos azúcar? ¿Para estar felices? ¿Por qué tomamos café? ¿Para activarnos? Todo eso tiene que ver con las emociones y el humor. Y eso entra por la boca. Y la última parte, que a lo mejor ustedes me dirán, no es cierto, es la cognición. Hoy día hay muchas teorías de los cambios en la microbiota durante los primeros 3 años puede condicionar o no ciertos trastornos psicopsiquiátricos en la infancia. Y entonces, pues resulta interesante cómo el intestino va a llevarnos a esta parte. Entonces, regresando ya al tema, porque pues ya eso de irnos hacia cosas filosóficas puede ser que no sea tan interesante. El síndrome de intestino irritable no son nada más síntomas. Estamos hablando de que sí es cierto que hay dolor, sí hay diarrea, sí hay estreñimiento, pero hay depresión y además hablamos de que hay cuestiones de estrés que van a exacerbar estos síntomas. Y la única cuestión que yo les pongo ahorita es, ¿la depresión me causa los síntomas o los síntomas de síndrome de intestino irritable me aleccionan y me aumentan estos datos de depresión y de cambios en cómo estoy? Y me hacen susceptibles también de tener problemas de inmunidad. Si bien es cierto que estamos hablando de trastornos en la interacción cerebro-intestino, también sabemos que hay muchos que han hablado con ustedes y les dicen, es más frecuente que el paciente que tiene síndrome de intestino irritable tenga problemas de depresión y ansiedad. ¿Cierto? Pues sí, pero igual pasa con el diabético, que es crónico. Entonces hay unas cuestiones crónicas o padecimientos crónicos que nos llevan a que si no entendemos mucho de lo que está sucediendo, va a haber alguna consecuencia psicológica. No puedo comer, no puedo hacer lo que yo quiera, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, en el caso del síndrome de intestino irritable, es muy interesante poder hacer resonancias magnéticas funcionales. Sabemos que la activación de ciertos centros en la amígdala van a condicionar dolor y van a condicionar hiperalgesia y van a condicionar estas cuestiones. Pero da la casualidad que en la corteza insular también se maneja esta parte de las emociones. Entonces, si existe una estimulación inadecuada en estos pacientes en esa zona, vamos también a activar las emociones. Y estas emociones pueden ser perjudiciales en el sentido de que no nos dejan tener una calidad de vida adecuada. Entonces, ahí vamos viendo parte de esta comunicación que hay entre el cerebro y el intestino, este eje, y en donde, pues, hablar de hipersensibilidad, hablar de dolor y hablar de emociones están muy interconectados. Otra parte que también se vio que se encuentra anormalmente activado es la corteza prefrontal. ¿Y por qué vengo con esto? Porque esta parte se activa principalmente o está más desarrollada en personas que tienen o que han estado estudiando. Es decir, pues universitarios o que se dedican al arte o que se dedican a muchas cuestiones cognitivas. Y si se acuerdan ustedes mucho de todas las estadísticas, una de las estadísticas dice que uno de los factores de riesgo son las mujeres, obviamente, pero las mujeres que tienen niveles educativos altos. Y ahí ya se incluyen a los hombres. Entonces, el tener más educación nos favorece tener esto. No porque seamos más hipervigilantes, sino porque hay una parte que se desarrolla y que tenemos
¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No lo sé. Se está estudiando, pero es una parte interesante en donde tenemos que conocer esto. Y si dijimos que la microbiota son más que bacterias, el problema es, ¿ustedes saben cuántas bacterias existen en el intestino? Miles de millones. Y el problema de todos estos es de que ¿cuántas de estas especies realmente conocemos? Conocemos probablemente más de 1000 o se han aislado más de 1000. Pero hay muchas otras que no las conocemos y solamente conocemos parte de su DNA o su RNA. Y entonces, esta parte de la eubiosis, tratando de conocer cómo se relaciona Juan con Pedro, con Carla, con el virus fulanito, con la amiba, pues a veces no es tan fácil. Entonces, conocer estas interacciones de nuestra microbiota para decir, tengo una eubiosis, a veces no es tan sencillo. Y hoy día se está proponiendo que conozcamos mejor los metabolitos que están dentro de nuestro ambiente para que nosotros podamos definir qué es lo que está sucediendo. Entonces, tenemos que conocer el metabolioma. ¿Qué cuestiones de nuestros microbios producen o no producen? ¿Y dónde? Vean ustedes, aquí se encuentra la luz intestinal y aquí están todos los microbios. ¿Qué están produciendo? ¿Cómo se habla Carla con Pedro, con Juan, para entonces tratar de producir neurotransmisores u otras sustancias que van a afectarme a mí, a mi entorno? Y eso es parte de lo que los investigadores hoy dicen, bueno, si no conozco el ambiente al 100%, voy a conocer cómo está su metabolismo y qué es lo que yo tengo que conocer del mismo. Los síntomas traen al paciente y nosotros tenemos que conocer a nuestro paciente. Pero la primera parte es ¿por qué hay dolor? Y pueden ustedes tener todas las teorías y ahí están una de ellas. Uno es los cambios en la microbiota también traen consecuencias en cuanto a la cantidad de triptofano que se está produciendo por parte de todos los microbios. Que al final de cuentas, el triptofano se convierte en serotonina y eso se relaciona con el tránsito. Y hay artículos que te dicen serotonina es igual a dolor. Y hay otros que te dicen que la serotonina se encuentra más relacionado a los cambios de motilidad, diarrea o estreñimiento, ¿no? Pero hay otros estudios que se están haciendo y otros investigadores que te dicen, híjole, la distensión abdominal tiene que ser en cuestión de esta parte de la microbiota algo que tiene que ver con otras cuestiones. Y entonces, ¿quiénes de ustedes han tenido dolor abdominal y que dicen, ya me hicieron muchas cosas y no tengo nada? Bueno, una de las tantas pruebas que se han hecho en neurogastroenterología es algo muy sencillo. Pueden usarlo. Sonda Foley. La pasan vía rectal y la inflan con 100 mililitros de agua. En una persona normal no debe causar más molestia. En una persona que tiene síndrome de intestino irritable causa dolor. Esa parte de por qué va a pasar y por qué hay hipersensibilidad es lo que se está estudiando y es lo que uno tiene que saber qué es la causa de esta hipersensibilidad. ¿Dónde se encuentran estos mediadores inmunitarios, metabolismo, metabolioma, que nosotros queremos estudiar en estos pacientes? Entonces, ¿cómo se activa? ¿Qué fenotipos hay? Y uno de estas células mías, o sea, de cada uno de los seres humanos, se llama mastocito. Y el mastocito se encarga de producir muchas citocinas, interleucina 1, 6, 8,
y que al final de cuentas, hoy día se sabe que tiene mucho que ver con esta parte de por qué se activa o no. No le pidan a su endoscopista que haga endoscopías a lo bruto, porque hoy día no tenemos un marcador del mastocito que nos diga a nivel histológico tiene más de granulación o no. Estos estudios son in vitro o son muy específicos y que nos están hablando de que hay una serie de mediadores que se están produciendo y que al final de cuentas, cuando se hacen estudios muy específicos, aún con alimentos, ¿cuántos de los pacientes que ustedes ven dicen, tengo alergia a alimentos o yo ya no puedo comer más de los alimentos que habitualmente comía? Y entonces exponer los alimentos durante una endoscopía, esa parte, hacer una atención especial y ver dónde se están activando, vean una que no lo tiene, o sea, no debería haber toda esta activación a diferentes cosas, alimentos como soya, gluten, leche. Y hay tantas teorías del alimento que suelen ser interesantes para poder tratar de enterar esto. Pero, ¿es el alimento el que activa el mastocito? Esta es la primera parte, ¿no? Porque todos se quejan y si hay alguna evidencia que, pues, al final de cuentas, es local. No hay una prueba hoy día que yo les pueda decir, hay que hacerla durante la endoscopía para poder demostrar esta activación de mastocitos. ¿Quién de ustedes ha tenido diarrea? Todos, ¿verdad? No se hagan. Una gastroenteritis aguda. ¿Quiénes de ustedes solicitan de repente este estudio que se llama FilmArray, que básicamente hace un PCR sobre muchos microbios? ¿Nadie ha pedido un FilmArray? Bueno, el FilmArray busca una serie de antígenos de diversos, ciertas bacterias, virus, parásitos y aún hongos en materia fecal para determinar causas de gastroenteritis aguda. Y si nosotros vemos esto y lo buscamos en gente que ya no tiene diarrea aguda, vamos a ver nosotros también que esto persiste. Los antígenos de todos estos agentes microbianos persisten con el tiempo. Por tanto, muchas veces una prueba hecha de PCR, del FilmArray, no te sirve a menos que el paciente tenga una gastroenteritis aguda. Pero en este caso, lo que sí nos indica es que muchos de estos agentes microbianos permanecen dentro de nuestro entorno microbiano y que al final de cuentas, al hacer estos estudios en gente normal y gente que tiene síndrome de intestino irritable, nos dice, uno, que aún en sanos hay agentes patógenos que no están causando síntoma en ese momento. O sea, son parte ya de mi microbiota. ¿Cómo afecta esto y cómo está la relación con respecto a mi entorno celular? Esa es una de las grandes preguntas, porque esta colonización asintomática que existe también tiene que tener algún efecto sobre el mastocito, nuestra respuesta inmunitaria, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos aún con una infección severa por salmonela, después de 30 años podemos tener nosotros antígenos de salmonela. Y muchos de estos pacientes que mantienen esto presentan síntomas. Es decir, hay una interacción entre mi respuesta inmunitaria con la respuesta sintomática que hay en algunas enfermedades. Y esto es, por demás, cuestiones que uno tiene que estar estudiando para ver cuál es esta plasticidad que existe en el microbioma y en la microbiota que tenemos hoy día, todos nosotros.
Por eso les decía, ¿quiénes no son de aquí? ¿Y qué desayunaron? Porque lo que comieron no es lo que comen habitualmente, o que piensen que es el mismo huevo, o es la misma ensalada, no es la misma agua. Todo cambia, todo cambia. Entonces, sí cambia la microbiota, y por eso no tenemos una microbiota universal. Todos los estudios que se hacen en Inglaterra tienen cambios específicos sobre la microbiota que hay en México o en Sudamérica o en cualquier parte del mundo. Y eso tiene implicaciones también sobre los estudios que tenemos en cuanto a fisiopatología del síndrome de intestino irritable. Y una de ellas está en la permeabilidad de la mucosa. ¿Quién no ha hablado sobre permeabilidad de la mucosa o del famoso leaky gut? Hasta los pacientes llegan y le dicen, oiga, doctor, yo tengo leaky gut. ¿Qué me va a dar para este leaky gut? Y hay estudios aún con ciertas dietas específicas para síndrome de intestino irritable que ayudan o perjudican sobre la permeabilidad de mucosa. Y bueno, esta parte epitelial y vascular en donde hay proteínas específicas, en donde la vascularidad o la microvascularidad que está en el epitelio me permite a mí evitar ciertos contactos de antígenos o cuestiones que producen los microbios, que pueden ser también citocinas o que pueden ser neuromoduladores con nuestra mucosa y con nosotros mismos. Y sin embargo, vemos nosotros que el estudio a nivel de lámina propia, a nivel de medir las proteínas que nos van a dar las uniones estrechas, pues van a cambiar en los pacientes con síndrome de intestino irritable y que al final de cuentas también nos lleva a tener traslocación del microbioma. Y con esto, todo lo que esto conlleva. Por tanto, yo sé que el doctor Cerda va a tener mucho trabajo para explicarles a ustedes la fisiopatología y cómo tratar al paciente con síndrome de intestino irritable, pero vean ustedes si el microbioma puede ser parte del principio, del fin de la fisiopatología en el síndrome de intestino irritable y cómo podemos modificar de una manera más fisiológica al paciente y darle, pues, un alivio de todo. Hoy voy a hablar sobre probióticos, pero antes, vean ustedes cómo el cambio de una cosa única. Y hay varios artículos. Y este es básicamente comer blueberries, ¿cómo se dice en español? Sí, pero hay los moraditos de estos, ¿cómo se llaman? Moras estas. Ayudan a cambiar parte de este entorno, del microbioma. Pero bueno, regresando a esto, vamos a ver por qué cualquier cosa que nosotros comamos y tenga un efecto biológico va a ser denominado, obviamente, como probiótico. Entonces, para que yo pueda tener un probiótico adecuado, uno, tengo que saber la cepa. Eso de llamar probióticos a todas las cosas no me sirve, no le sirve. Porque llega el paciente y dice, estoy tomando un probiótico que tiene más de 3,000 millones de bacterias. ¿Y qué bacteria es? ¿Importa la bacteria? ¿Cómo voy a saber el efecto si no sé cuál es la cepa? Y yo sé que eso ya lo vieron y ya se los dijeron muchas veces. El probiótico actúa de diferentes maneras y me va a ayudar para las uniones estrechas y me va a ayudar para mejorar las defensas y todo lo demás. ¿Todos hacen lo mismo? Esa es la pregunta. ¿Cualquiera funciona? La respuesta es sí, todos funcionan porque tienen estudio. Pero esos estudios son cepas específicas. ¿Cuál es la cepa que yo estoy leyendo o estudiando? Porque vean ustedes, hoy día tenemos también algunos Lactococcus lactis, por ejemplo
que también que permite el desarrollo o ayuda a la formación de gamma aminobutírico, del ácido, del famoso GABA. ¿Y por qué es importante el GABA? ¿O en qué está relacionado? A nivel intestinal es un inhibidor, a nivel central también. Entonces, la regulación neurológica, a veces de la motilidad, está afectado, pero especialmente este estudio está más en relación a emociones. Entonces, si hay especificidad en esto. ¿Qué es lo que tenemos con el Bifidobacterium longum o Bifidobacterium infantis 35624? Vean su foto. Es fotogénico, vean ustedes. Número 2. Cada vez que nosotros aislamos una bacteria, tenemos que crear hijos de esa bacteria y estudiarlos. Y en modelos, primero animales, tenemos que ver cuál es el efecto que hay. Y por lo menos en ratas se vio que ayuda a moderar esto que llamamos nosotros hipersensibilidad. ¿De dónde se encontró este Bifidobacterium infantis? Pues de un individuo que no tenía enfermedad en el intestino. Luego lo hacen una secuencia genética del mismo para que al final de cuentas podamos ver su efecto en diferentes enfermedades y en personas. Y vean ustedes qué es lo que pasa en enfermedades que puede ser que no estén muy conectadas. Hay un estudio que es en psoriasis y que se vio que también tiene un efecto, vean ustedes el efecto en semanas sobre la psoriasis. Otro es en síndrome de intestino irritable, en donde también hay una diferencia, que ahorita hablaremos más, pero aún en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, también leve, no severa, leve, hay una diferencia en cuanto a inflamación o marcadores de inflamación. Todos esos estudios hablan sobre en dónde actúa y cómo modula la parte 1 de inflamación y producción de citocinas. ¿En dónde? Pues obviamente en el mastocito. Número 2. Esto tiene que ver con los síntomas y cuando esto se ve, también se puede comparar con otras bacterias o con otras cepas como Lactobacillus salivarum que se encuentra ahí y que también tiene cierta evidencia en síndrome de intestino irritable. Y vean que hay diferencia en qué es o cómo se manifiestan estos síntomas o cuál es la mejoría que puede haber en estos casos. 1 es síntomas y 2 es los factores inflamatorios que pueden existir en estos pacientes y en donde la mejoría que puede haber en cuanto al uso de Bifidobacterium infantis 35624 pues es notable y es estadísticamente significativo con respecto a lo que ustedes quieran ver. Aún hoy día hay un Bifidobacterium longum que también está o se ha relacionado con esa parte de depresión y ansiedad. ¿Y por qué pasa esto? Simple y sencillamente porque nosotros estamos mejorando la parte inmunológica. Y van a escuchar mucho de estos de los psicofármacos y van a encontrar que esto puede ser interesante en casos leves de lo que estamos viendo y de dónde se está o dónde modificamos a nivel central nuestra activación de estos centros que estábamos hablando, de la amígdala y de otras partes que están ahí. Vean ustedes, en todas las regiones cómo se diferencia el paciente que tiene enfermedad del paciente que no tiene enfermedad. Y esto, pues, no solamente verlo desde el punto de vista fisiológico, sino también de las manifestaciones clínicas que puede haber y en qué pacientes puede ayudarme y si solamente se trata de dolor
también estamos hablando de tránsito intestinal, o sea, de cómo se mueve estos pacientes. Entonces, la evaluación sobre cómo voy a mejorar en forma global los síntomas, pues podemos nosotros encontrar en diferentes artículos. Y en esta revisión reciente sobre probióticos y prebióticos, que hace referencia a los que se recomiendan en síndrome de intestino irritable, se encuentra el Bifidobacterium infantis 35624, en donde mejoran todos los síntomas en forma global. Hay otros en donde nada más tiene efectos sobre algunos síntomas o sobre la calidad de vida. En enfermedad moderada o severa apareció también este artículo interesante en donde vemos que el paciente que tiene enfermedad moderada o severa va a tender a tener diferentes evoluciones a lo largo del tiempo. Y todas ellas es hacia la mejoría. Hay cosas que no conocemos y que nos dirá el doctor Cerda qué vamos a hacer con ellas, pero vean ustedes que tan solo modificando una parte de la microbiota, y aquí el problema es, estamos usando nada más un microbio en un mundo que está repleto de muchos otros microbios. Entonces, solo ese microbio puede hacer que cambie parte de este ambiente o de este metabolioma. Entonces, ¿por qué usarlo? Pues, número uno, como dijimos, vamos a ver, este es un estudio en bebés, pero es interesante cómo puede mejorar el entorno intestinal en los niños que están en los neonatos. Número dos, también sabemos que ayuda al mejorar este ambiente, al mejorar las uniones estrechas, la nutrición, porque si no hay inflamación, la absorción va a ser mucho mejor. Nosotros vamos a tener una mejor nutrición. Esta es una de las consecuencias principales, que es controlar esta parte de la inflamación que puede existir por diferentes factores y que al final de cuentas va a afectar o va a ayudarnos, uno, a mejorar esa parte de la permeabilidad de la mucosa que existe en estos pacientes. Y esto, al final de cuentas, nos lleva a decirnos que tenemos una mejor nutrición a nivel intestinal, una mejor producción de ácidos grasos de cadena corta, en donde vamos a modificar esta parte. Entonces, en resumen, los probióticos tenemos que decir, uno, que sí, al final de cuentas, existen diversos, pero tenemos que enfocarnos en la cepa Bifidobacterium infantis, clínica sustantiva sobre sus mecanismos de acción y cómo van a afectar o no solamente los síntomas, sino también la fisiología que existe en estos pacientes y que bueno, pues esto es parte de los ensayos que ha habido y que son seguros, o sea, al final de cuentas no se ha reportado ningún efecto secundario importante o interesante. Entonces, el síndrome de intestino irritable es multifactorial, es muy interesante su teoría. No tenemos un marcador clínico que nos diga, yo tengo el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, pero tenemos unos criterios clínicos o un diagnóstico clínico que nos dice, usted tiene síndrome de intestino irritable y tengo que buscar cuál es el mecanismo fisiológico al que yo quiero afectar o modificar para que yo tenga un paciente adecuado. Muchas gracias. Y esta foto se las puse porque me gustó. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero que nada, felicitarle por su excelente exposición, un tema yo creo que de vanguardia para todos y cada uno de nosotros como médicos de primer contacto. En nombre del Sistema de Educación Continua para el Médico General y Familiar, le entregamos una constancia por su participación y un reconocimiento por Medical Expo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias.